El tema de hoy, ahora empezamos. Estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Corintios dije yo, ¿no? Tesalonicenses. Vivían cerca y eran vecinos. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el final. Y más que ver el texto en sí mismo en detalle, vamos a ver algo que se desprende del texto y que nos preocupa hoy. Y el título del sermón de hoy día se llama El futuro de la iglesia. De eso está hablando el texto, del futuro de la iglesia, pero le pusimos parte 1. Quizás va a haber parte 2 y parte 3. Y la parte 1 es una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Ok? Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra que está llena de promesas, tu palabra que está llena de verdad, tu palabra que históricamente se ha cumplido y sabemos que todas esas profecías que tú tienes en ella todavía han de cumplirse algunas y van a ser cumplidas en verdad, porque tú eres Dios, el Dios soberano sobre toda la creación. Tú eres el Dios que ha decidido revelar estas verdades a nosotros para que vivamos por ellas. Ayúdanos entonces a ser fieles, así como tú eres fiel a nosotros, para buscar en tu palabra lo que debemos saber para no errar, para no confundirnos ni ser confundidos, para gozarnos en tiempos de alegría y también en tiempos de aflicción, porque tu palabra dice que nos sostienes en todo tiempo. Ayúdanos a no solo creer en esas verdades, no solo buscarlas en tu palabra, sino aprender a vivir confiadamente en ellas. Rogamos que hables hoy a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. El texto dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los que no creen en Cristo, los que no son iglesia. Por lo tanto, ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia, a nosotros. Porque si creemos que Jesús murió, creemos que Jesús murió, amén, ¿cierto? Y resucitó, creemos que Jesús resucitó, amén. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo está hablando a los de Tesalónica en el año 50, redondemos una cifra. Está hablando de ese tiempo, pensando que la venida del Señor va a ser ¿cuándo? Pronto, ¿sí? Han pasado 2000 años y todavía no ha sido, pero puede ser ¿cuándo? En cualquier momento, mañana, en un rato más, pronto. Eso es lo que se llama teológicamente la venida, que la venida del Señor es inminente, ¿sí? No tiene que pasar nada para que ocurra. No tiene que cumplirse absolutamente nada. Entonces, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a explicar esto del dormir. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí está el rapto o el arrebatamiento. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Básicamente está diciendo que el Señor va a venir, pero no a la tierra, es a la segunda venida. Esta es una venida en el aire, ¿ok? Que viene a buscar a su iglesia. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene. Del texto vamos a aclarar algunas cosas ahora, vamos a seguir aclarando otras en las siguientes prédicas. Los hermanos que duermen, ¿qué están haciendo esos hermanos? Durmiendo. Dormir ahí no es dormir. Si bien el verbo significa dormir, el sentido dentro del contexto está hablando de los que están muriendo. ¿Ya? El verbo en el griego es un participio, está hablando de una situación que es constante. Los hermanos que están muriendo desde el principio hasta ahora.
ellos nos precederán, ellos van a ser resucitados primero. ¿Dónde están ahora? No me digan muertos, espiritualmente hablando. ¿Están en el cielo con el Señor? Pues muchos se confunden y piensan que es que duermen, están como en un estado X, anda a saber dónde tú, no sé, te imagines esperando que el Señor lo llame. No, no, están con el Señor. ¿Sí? Tenemos un ejemplo o una ilustración de esto en Enoc o en Elías, que el Señor se los llevó vivos y están con él en el cielo. Es la misma idea. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que eh, los que duermen, perdón, cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que durmieron? Si ellos están en el cielo, ¿están resucitados? Estoy haciendo preguntas para que uno piense de repente el texto, porque dice resucitarán. ¿Cómo resucitarán si ya están resucitados? Su espíritu está en el cielo, su espíritu nunca muere, vida eterna, ¿recuerda eso, no? ¿De qué está hablando entonces? Del cuerpo que va a ser glorificado. Y habla de lo mismo, pero al revés, en el sentido contrario, en el juicio final de todos aquellos que están condenados, también sus cuerpos van a ser resucitados. Y es interesante el texto porque dice que incluso va a sacar esos cuerpos del mar. Porque algunos se preguntan, y voy a hacer un paréntesis, ¿qué pasa con aquellos que son cremados? ¿Cómo van a resucitar el cuerpo? Bueno, Dios tiene el poder de hacerlo, de donde sea. Y va a ser un cuerpo glorificado. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo? No lo sé, la Escritura no lo aclara. Pero dice que seremos como el Hijo. Y una vez también le dije que algunos piensan que vamos a tener 33 años. No, no, no está hablando de eso. Sí, está hablando de la gloria, de una vida sin ningún pecado, algo que nosotros no conocemos, que va a ser espectacular. De esa glorificación, de esa resurrección está hablando. ¿Cómo sabemos eso? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, no lo busquen, yo se los leo, dice, Pablo dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea, muertos, y presentes al Señor. ¿Sí? Lo mismo que dice que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Si yo muero voy a estar ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Lo está diciendo allá también en la segunda carta a los Corintios. O en Filipenses, cuando dice esto de, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice que no sabe qué decidir. Si a él le preguntaran, bueno, ¿qué quieres? Dice, porque de ambas cosas, vivir o morir, estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, ¿sí? Está hablando de su espíritu, lo cual es muchísimo mejor, pero después dice, pero quedar en la carne es más necesario. ¿Y se dan cuenta cómo hace la diferencia del cuerpo? Que cuando se muere el cuerpo se queda acá, pero uno vive eternamente, nunca, la vida eterna nuestra ya es vida eterna, nunca deja de serlo. Así que vamos a estar, ese durmiendo significa muerto, pero el cuerpo, ¿ok? Porque todo aquel que murió siendo iglesia está vivo con Cristo en el cielo, en espíritu. Entonces ya tenemos esa salvedad y vemos, por ejemplo, en el capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses, versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Qué significa como ladrón? Ahora, cuando dice, y tenemos que tener cuidado en la interpretación de la escritura, y un poco eso es lo que quiero tratar con ustedes hoy día. Porque vosotros sabéis perfectamente, o sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que él le enseñó esto a la iglesia. ¿A nosotros nos enseñaron esto en la iglesia? ¿Tenemos la Biblia en las manos, no? No tenemos nada que decir. ¿Sí? Si no está enseñado en el púlpito, tú tienes que haberlo leído. Por amor al Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿y qué es el día del Señor? Y depende del contexto, el día del Señor puede ser la segunda venida, o el día del Señor puede ser el día del juicio del gran trono blanco, o el juicio final, si quieres.
O el día del Señor, en las menos partes, se refiere al tiempo de la tribulación, que dice que es un día, que en realidad no es un día. Pero generalmente el día del Señor se refiere a la segunda venida. ¿Ok? Y dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, viene a robar, viene a juzgar, esa es la idea. ¿Y por qué le pone como ladrón en la noche? Aparte de porque viene a quitar algo, porque nadie sabe cuándo es, ¿cierto? Ahora, ¿sabemos cuándo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo? Sí, va a ser 7 años después de la tribulación, ¿sí o no? Ya, pero ¿cuándo va a ser la tribulación? Ah, bueno, eso no lo sé. O sea, tampoco sabemos lo otro. No tenemos fecha de inicio, no podemos tener fecha de término, sabemos cuánto dura nomás. Pero esa es toda la diferencia. El versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y aquí está hablando no de la segunda venida del Señor, sino que de esta venida que es en las nubes, para que no nos enredemos, ¿sí? Está hablando de dos contextos. No precederemos a los que durmieron, ¿sí? Porque el Señor dice que va a venir en las nubes. De esa venida está hablando. La palabra es la misma, pero la segunda venida se le llama el día del Señor. Por eso lo hice notar en el capítulo 5 para establecer la diferencia. Pablo mismo lo establece. ¿Estamos ok? ¿Quedó claro eso, no? ¿Cuál es el día del Señor entonces? La segunda venida. ¿Cuándo va a ser? Es lo mismo que si te dicen, mira, si tú llegas a tener un accidente, vas a ir al hospital, ¿sí? ¿Cuándo vas a ir al hospital? Cuando tengas el accidente. ¿Y cuándo vas a tener el accidente? No tengo idea. Es la misma cosa, ¿sí? Ahora dice, y fíjense en las preposiciones. Dice, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, porque Jesús es el que nos viene a buscar. Mira la tremenda bendición. Eh, a los que durmieron en, con Jesús, preposiciones, en Jesús, preposiciones, uno con Él, ¿ok? ¿Cuándo el ser humano es uno con Cristo? Cuando le entrega su vida a Cristo. Cuando le dice, Señor, perdona mis pecados, creo en ti, tú eres mi Salvador, mi Señor, y ahora soy creyente, ahora soy de Jesús, estoy en Él. Ocurre un montón de, no vamos a explicar ahora, pero conocemos el bautismo por el Espíritu, que es que somos incorporados al cuerpo de Cristo, ahora estamos en Él, estamos sentados en los lugares celestiales con Él, porque estamos en Él. ¿Qué cantábamos recién? Escondidos en Cristo. No podemos estar separados nunca del Señor. ¿Qué te separa del amor del Señor? No, nada. Nada te separa del amor del Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni nada, absolutamente nada. Siempre estamos en Él. Esa es una obra del Señor que es indestructible, es indisoluble y es para siempre. Después dice, 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. ¿De qué está hablando cuando dice en Cristo? Se lo acabo de explicar. ¿Sí? De todo aquel que cree en Cristo y entregó su vida a Cristo. Ahora es uno con Él. ¿Cómo se llaman todo el conjunto de personas que hacen eso? Iglesia. ¿Qué pasa con los de antes de la iglesia? No están, ellos no están en Cristo, pero no forman parte de la iglesia. Ojo con eso. Lo que está hablando acá está hablando única y exclusivamente de la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que no haya resurrección para los santos de antes de la iglesia. Ellos también están en el cielo. Pero la resurrección de ellos, y esto lo vamos a estudiar después, va a ser en la segunda venida. ¿Ok? O sea, nosotros vamos a resucitar 7 años antes que ellos. En la tribulación entre medio. ¿Se entiende esa idea, no?
¿ya? Esos son los tiempos escatológicos que vamos a ir estudiando. Yo se lo estoy anunciando por mientras, para que uno diga, hay harto que estudiar ahí en las próximas predicaciones para entender bien cómo es esto de la resurrección final, qué es lo que está anunciando Pablo a la iglesia. Había un hermano que se llama Pedro también en la iglesia, por eso me confundí. Claro, no ese Pedro, era otro. Bueno, ¿y por qué Pablo está enseñando esto? ¿En base a qué Pablo está diciendo estas cosas? Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y va a haber un pacto que está ahí anunciado. ¿Qué es un pacto? La Biblia habla de varios pactos entre personas, por ejemplo, el pacto matrimonial. Pero de estos pactos, estamos hablando de pactos que hace Dios. Y le voy a dar una definición de pacto que no es mía, es de Dwight Pentecost, que tiene un libro espectacular que se llama Eventos del Porvenir, que en inglés es Las cosas que vienen, donde enseña estas cosas, y interesante porque ese libro, la primera mitad del libro, que es bastante grueso, enseña cómo interpretar correctamente la Biblia. Y es muy bueno, para después enseñar todas estas verdades del futuro. Dice, un pacto divino es, primero, una disposición soberana de Dios. Dios dice, voy a hacer un pacto. Viene de Él, es incondicional, porque lo hace Él. Por lo cual, Él establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo. Dios obliga a sí mismo. ¿Tiene que hacerlo, no? No, pero Él quiere hacerlo. Eso para que ames un poco más al Señor. Gracias, Señor. Porque te obligas a cumplir tu pacto en mí. Wow. Mediante la gracia, por la fórmula libre yo. Eso dice de Dios, ¿sí? A conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. O, y esta es una segunda forma de pacto, una propuesta de Dios, ya no una disposición soberana como el primero, sino que una propuesta de Dios en la cual Él promete en un convenio condicional o mutuo con el hombre por la fórmula contingente si tú. Y tenemos la ley en Moisés, ¿sí? Si tú cumples por leer esta ley, obedecerla, enseñarla a tus hijos, entonces llegarán a ti bendiciones, etc. Para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigos definidos en caso de que falle, ¿sí? La ley de Moisés. Ojo, dice conceder bendiciones especiales al hombre, que tienen que ver con ese pacto en particular. A veces, y digo eso para que no interpretemos cosas de la ley o bendiciones de la ley que nos pudieran afectar a nosotros hoy, no necesariamente. Y te daré esta tierra. No, eso no es para nosotros. Ok, ahora, ese pacto condicional muere en la segunda venida. Ya no hay más. Pero los pactos incondicionales son eternos. ¿Sí? Dijimos, hay dos clases de pacto. Uno que es el condicional, como el mosaico de Moisés, donde Dios obliga a cumplir si tú respondes de tal o cual manera. Y el incondicional, que es literal, es eterno, depende solo de la integridad de Dios para su cumplimiento y es hecho con un pueblo de pactos. Y tenemos textos como Romanos cuando habla de los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Con un pueblo. O en Efesios, al revés, capítulo 2, versículo 12, cuando dice, en aquel tiempo, y habla a nosotros, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Eso éramos nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El lado positivo y el lado negativo de los pactos. Ahora, lo eterno de los pactos, y aquí vamos a mostrar lo que estaba recién, los pactos. De Dios con Israel, tenemos que a su vez se dispone de tres pactos. ¿Cuál es el pacto que hizo Dios con Israel? En Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Te daré descendencia, te daré tierra, la tierra prometida, y serás
bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí tenemos, con el tema de la tierra, hoy día un conflicto que se está tornando medio casi mundial entre las peleas entre los israelíes y los palestinos. Es interesante que cuando Dios hace este pacto, en Deuteronomio define cuáles son los límites de la tierra prometida. Adivina cuáles son los que están en disputa. Dios los prometió a Israel. Ahora, ¿qué pasa con Israel hoy día? Rechazó al Mesías. Por eso digo, cuando oremos por Israel, nosotros no podemos orar por una nación, ¿sí? Hay algunas personas que dicen Chile para Cristo. ¿Han escuchado eso, no? ¿Y cuál es el reino que va a establecer el Señor para Cristo? ¿Chile? No, ¿cuál es? El reino de Cristo es global, es todo el mundo, cuya base va a estar en Israel. Pero es más que Israel también. ¿Se entiende esa figura, no? Entonces, no nos enredemos en que algunos dicen que están yendo en contra del pacto de Dios al ir en contra de Israel. No, están yendo en contra de Israel, una nación que Dios bendice hasta el día de hoy, pero no en contra de Dios. O sea, igual están en contra de Dios, pero me refiero al motivo de la guerra específicamente. ¿Ya? No confundamos las cosas. Dios hizo un pacto con Israel. De hecho, lo que les comentaban ahora, lo primero dice que es un pacto para bendecir a su pueblo. Y, por ejemplo, leemos en Génesis 17, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, le dice a Abraham, y tu descendencia después de ti, todo el pueblo de Israel, en sus generaciones, por pacto perpetuo, es eterno, nada lo va a mover, porque ¿quién es el encargado de cumplir ese pacto? Dios, y haya las guerras que hayan, Dios va a cumplir igual. De hecho, uno puede decir ya, ¿y cuántos israelitas han muerto y van a morir en esta guerra? Entonces llevo un poco más atrás. ¿Cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? O más atrás todavía. ¿Y dónde estaba el pueblo de Israel en el año 1900? Estaban en todos lados, no estaban en la tierra. ¿Se le fue el pacto de las manos a Dios? No. No, por eso digo, no confundamos las cosas. Esto no tiene que ver con el pacto, tiene que ver con el pecado del hombre. ¿Ok? Y algunos dicen, bueno, si están atacando a Israel y está pasando, a lo mejor estamos cerca de los tiempos del fin. ¿Han escuchado eso, no? Se viene. ¿Y qué dice Dios de los tiempos del fin? ¿Qué es lo primero que va a ocurrir? Lo dice Pablo aquí. Esto es lo primero que va a ocurrir. El rapto. ¿Y qué dice? ¿Cuándo va a ser el rapto? No se sabe. Sí, pero es que hay guerra. Bueno, ¿y la Segunda Guerra Mundial qué fue? La guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur. Y guerra siempre ha sido una zona de guerras. Porque esta sí. ¿Por qué nos volvemos locos y no vamos a las escrituras mejor? El futuro de la iglesia está en las escrituras. No está en las noticias, ni está en lo que dice incluso cristianos o iglesias a través de las redes sociales. No, está en la palabra del Señor. Y dice que primero tiene que haber un rapto. Por lo tanto, cuando ocurra el final, ¿qué vamos a saber nosotros? Nada, porque vamos a estar gozándonos del Señor en persona, con cuerpo resucitado. Entonces, ¿de qué nos estamos preocupando? Por preocuparnos de lo que no es, estamos dejando de preocuparnos de lo que sí es, que es cómo está nuestra vida en Cristo. ¿Eres salvo? Bueno, preocúpate de eso si no lo eres. Este es el tiempo, mañana no. Y si eres salvo, ¿cómo está tu relación con el Señor? Esa debe ser tu preocupación, no si hay guerra con Israel. Porque eso está en el control del Dios que está también en control de tu vida, buscando tu relación con Él. No cambiemos las prioridades, tratando de ver qué es lo que Dios va a hacer, como que si obedeciera a nuestros sentimientos, a nuestras aprensiones o lo que sea, o a las noticias. No, obedece a su palabra. Y Él lo dice claramente. Nadie sabe cuál es el tiempo.
solo Él. Entonces, dije, ¿está este pacto para bendecir su pueblo? ¿Lo va a cumplir? Sí. ¿Cuándo? En la segunda venida. ¿Cuándo eso? 7 años después del día que nosotros no sabemos, para el cual estamos preparando nuestro corazón. ¿Ok? Y eso aparecía ya, como les dije, en Génesis 17. Luego está el pacto para anunciar el rey eterno, el reino milenial. Cristo, por fin, literalmente e históricamente, va a ser el rey de todo el mundo, de toda su creación. ¿Cómo? Anunciado en David, el pacto davídico. Y dice, por ejemplo, en Isaías 55, voy a tomar un versículo así, no de Samuel, de Isaías, que dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Es el llamado que está haciendo hoy día nosotros. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. O sea, voy a cumplir ese pacto. Viene un rey, que es el Mesías, que es Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el pacto que anuncia al rey. Pero además hay otro pacto del cual nosotros somos bendecidos en la práctica, que es el nuevo pacto que anuncia Jeremías 31:31. Es fácil acordar el número. Y voy a leerles un texto en Jeremías 32, capítulo siguiente, dice 32:40. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Quiénes son ellos? Israel. ¿Ok? Y aquí está hablando netamente de Israel. Que no me volveré atrás de hacerles bien. Y esa es una forma casi como enfática de decirle, mira cuánta misericordia, cuánta gracia, cuánta bendición te voy a dar, la que nunca has recibido. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Todos los que pasen la segunda venida van a temer al Señor porque van a ver que el Señor es el Señor de verdad. Y nunca más van a buscar otra cosa que no sea el Señor, como lo han hecho históricamente en el pasado. O como Israel está hoy, habiendo rechazado al Mesías. Ahora se da cuenta, Él es el Mesías y toda rodilla se doblará delante de Él declarando que Él es. Bueno, esas bendiciones de cambiar el corazón y poner el temor de Dios le fue dada a la iglesia. No es que se haya cumplido el pacto o una parte del pacto. Ese pacto está en el futuro, esa es la segunda venida. Pero las bendiciones que contiene ese pacto, Dios en Cristo, por gracia, quiso darlas a la iglesia. Para eso nos dio el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y eso es algo increíble. No me volveré atrás de hacerles bien. Eso ya nos dio. Wow. Y tenemos que aprender a vivir con lo que nos dio y gozarnos en esas bendiciones que ya tenemos. Las bendiciones que va a dar Israel en el futuro, en la segunda venida, que para recibirlas van a tener que sufrir aflicciones, tribulaciones. ¿Y nosotros? No. Capítulo 1 de Tesalonicenses. Versículo 9. Pablo está dando gracias a la iglesia, está diciendo cómo otras iglesias hablan de esta iglesia. ¿Sí? Imagínate cómo todas las iglesias de Chile están hablando de la iglesia de la reina y diciendo estas cosas. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tal era el testimonio que era contado por otras iglesias. Y esperar en los cielos, esto es clave, esperar de los cielos a su Hijo. Está hablando de la segunda venida, ¿no? ¿O está hablando del rapto? ¿De qué está hablando? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y ahí puso fecha. ¿Cuándo es la ira venidera? La segunda venida. Entonces se dice que vamos a esperar de los cielos a Jesús. ¿De qué tiempo está hablando? De antes de ese tiempo. Está hablando del rapto. Y la misma carta a los tesalonicenses nos está diciendo, no se sabe el tiempo, pero ustedes no van a sufrir la tribulación, lo dice claramente. Gracias, Señor. ¿Quieres más bendiciones o no? Son demasiadas.
sea, no solamente nos ha dado todo precioso para vivir acá, sin más encima, no vamos a pasar por el tiempo de tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no vamos a pasar el tiempo de tribulación? Que es un tiempo de juicio. Porque nuestro juicio fue en la cruz. Y Jesucristo quiso pagarlo por ti en vez de que lo pagaras tú. Ya está pagado. Gracias, Señor. ¿Quieres más bendiciones o no? Y la pregunta es, tenemos tantas bendiciones que no sabemos vivir con ellas. Y empezamos a buscar en todos lados más cosas y dejamos las verdaderas, las bendiciones del Señor, que son tremendas, fuera, de lado. Como que si no fuesen. Qué desagradecidos somos. Entonces tenemos este último pacto de la bendición divina, y será bendición, y en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Ahí estamos. Ahí nos incluyó. Para darnos todas estas bendiciones. En esos pactos se inscribe este tiempo. En esos pactos que están ahí. Está este tiempo. Ahora, ¿en qué parte del Antiguo Testamento sale ese tiempo? ¿Dónde en el Antiguo Testamento habla de la iglesia? La iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento que Pablo lo va a aclarar. De hecho, en la carta a los Efesios dice, yo les voy a aclarar el misterio de la iglesia para que entiendan de qué se trata. Es un misterio, la iglesia, que recibe las bendiciones y no la ira del juicio. Hay muchos textos del Antiguo Testamento que hablan de este tiempo sin decir iglesia. Y vayan a Daniel capítulo 9. Voy a ir allá porque es un texto que toca todo, por decirlo así. En vez de ir a varios textos para armar el conjunto, yo creo que Daniel lo resume como Dios hace las cosas, ¿no? Magistralmente. Y lo más probable, creo yo, que Pablo le enseñó esto a la iglesia, para que la iglesia entendiera estas verdades y estuviera preocupado de, bueno, ¿y qué pasó con los que murieron? Dice, versículo 24, y estamos hablando de la profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿De qué pueblo y qué ciudad está hablando? ¿Ah? Israel y Jerusalén. ¿Para quién a quién está dirigiendo la profecía entonces? A los judíos. Obvio, porque no hay iglesia. Estamos hablando del año 500 algo, antes de Cristo. Pongamos 550. Eh, es después del 600 y antes del 500. Y dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Pasó eso, no? No. Entonces es una profecía que se tiene que cumplir aún. Cuando dice el santo de los santos, está hablando del lugar santísimo, del templo. Sabe pues, y entiende, Daniel, sí, le están diciendo a Daniel, pero en el fondo está representando a Israel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, 444 a.C., hasta el Mesías príncipe, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, entrada triunfal en Jerusalén, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69. ¿Estamos? ¿De cuánto era la profecía? De 70, me falta una. Ya, y explica, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí tenemos Nehemías. Y después de las 62 semanas, las 7 más las 62, o sea, y después de las 69 semanas, se quitará la vida al Mesías. La cruz. Respecto de las semanas, ¿cuándo fue la cruz? Según el texto, dice, y después se cierra la semana, muere Cristo. Eso cierra la semana. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿qué debería empezar ahí? La semana 70.
Dice después. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, y está hablando de Roma, que ha de venir, y ahí empieza a hablar de futuro, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, hasta que... Bueno, ¿y qué pasó con la semana 70? Dice, estamos en la semana 70. No, mira lo que dice. Y por otra semana, o sea, aquí empieza la semana 70, o sea, entre la semana 69 y la semana 70 se destruye el templo. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo dura ese no tiempo descrito? Termina la semana 69, hay un periodo indeterminado de tiempo que no está escrito hasta que empiece el tiempo de la semana 70. ¿Cuánto dura eso? Dice, veamos. Y por otra semana, o sea, cuando empiece la semana 70, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que sea determinado se derrame sobre el desolador, el anticristo. O sea, ¿cuál es la semana 70? La tribulación, que la primera mitad será con paz para Israel y la segunda mitad será con guerra, juicio, va a ser terrible, para preparar la segunda venida de Cristo. ¿Ok? ¿Estamos? Se cerró la semana 69 con la cruz. Se abre la semana 70 con el anticristo, la tribulación. ¿Cuánto tiempo dura el no tiempo entre las semanas, o las no semanas, entre las semanas 69 y la semana 70? Si hay una medida, ¿sabes cuál es? La iglesia. Esa es la medida. Ahí está la iglesia. Está no escrita en la escritura. Lo que pasa es que hay que saber interpretarla. Y yo creo, insisto, que Pablo tiene que haberles enseñado eso a los hermanos. Y estamos en este tiempo, entre la semana 69 y la 70, esperando la venida del Señor en el aire para que nos lleve con Él. ¿Y qué pasa con lo que vemos en las noticias? Bueno, siempre ha ocurrido todas esas cosas en las noticias, en distintos lugares, con distintas personas, pero siempre el pecado del hombre hace noticia, ¿o no? El tema tuyo es que se viene una semana que está anunciada cuando tú estés conmigo, dice el Señor. Ahora, no solo en espíritu, sino que en cuerpo y en espíritu, para siempre. Eso lo vamos a ver en una próxima prédica basado en lo que Pablo enseña en 1 Corintios 15, que es súper interesante el cómo. Ahora estamos viendo el cuándo, ¿ya? Vamos a ver después el cómo. Entonces, ¿qué tenemos? Que Pablo predicó a Tesalónica lo que dijo allá en el primer capítulo, versículos 9 y 10, ¿o no? Que se convirtieron de los ídolos a Dios para esperar del cielo a Jesús, el que resucitó, y estar con Él para siempre. Mientras tanto, sirviendo a la iglesia, también lo dice. Esa debe ser nuestra preocupación. Hay más textos que hablan de eso, ¿no? Sí, pero no nos hemos dado cuenta, probablemente. Juan, capítulo 14. Este es un texto que lo hemos escuchado 1000 veces. Incluso a veces vamos por causa de un matrimonio, no, por causa de un funeral, perdón, a una iglesia católica y lo dicen ahí, pero no saben lo que dicen. Dicen, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Muy conocido el pasaje. ¿Por qué Cristo le está diciendo eso a los discípulos? Porque estaba anunciando su muerte. Pero no los dejaré solos, les enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Y ellos están así, ay, nos vamos a quedar solos. No, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué no? ¿Por qué no se tiene que turbar mi corazón, Señor? Y mira lo que dice. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo no sé qué se imagina ustedes cuando leen ese texto. Una ciudad, no sé, un edificio. En la casa es una casa de Dios. Está haciendo entender de alguna manera cómo hace nuestra vida en el cielo. Hay lugar para todos. Cada uno va a tener su habitación, por decirlo así. Muchas moradas hay. Pregunta, ¿hay? Hay. ¿Estás seguro que sí? Bueno, y si así no fuera, si tú tienes duda,
Yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, yo voy para después volver a buscarlos. ¿Se dan cuenta que está diciendo lo mismo, no? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El rapto, ahí está. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ojo, todavía la iglesia no estaba acá, pero le está hablando a los que van a los apóstoles que van a comenzar la iglesia. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¡Ay, qué linda declaración! ¿Y cuál es ese? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gran declaración. ¿Quieres estar en el cielo? Sabes cuál es el camino. Es Cristo, no es otro. Y termina diciendo al final, en Apocalipsis, en el 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Prepararé lugar, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Aquí lo está explicando. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Uno con Él. Todo eso está diciendo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Está dicho en varias partes de la Biblia. Esto no es como un pasaje aislado. Es la promesa de Dios que Él ha hecho siempre y que la está cumpliendo. Está diciendo, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Ya sabemos cuándo? ¿No? Cuando Él quiera. Pero Él está avisándonos para qué. Para que nuestro corazón esté en esas cosas, no en la otra, en esas cosas, preparándonos para ese día. Siempre tengo esa idea porque habla de mayor condenación en algunos textos o mayores bendiciones en otros textos, que cuando lleguemos al cielo vamos a entrar en orden de mayor bendición a menor bendición. Todos vamos a ser bendecidos, o de mayores frutos y menores frutos. ¿Quién va a estar al lado del Señor? Que era la pelea que tenían los discípulos, ¿se acuerdan? Concédeme que yo me siente a tu lado. ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién de nosotros va a estar más cerca del Señor? Esa tiene que ser nuestra preocupación, porque esa es nuestra vida. Y no hay nada que deba cumplirse de la palabra de Dios para que eso proceda. Ya es. Es que tengo problemas, es que esto no me gusta. Bueno, sigue pensando en ti y vas a pensar menos en el Señor. Lo que tenemos que guardar como tesoro es su promesa, y su promesa está escrita. Y la hemos visto muy someramente, pero la hemos visto. ¿Y cuál es esa promesa? La necesidad de salvación para que estemos en ese arrebatamiento. Insisto, si tú no eres salvo, ruega al Señor que te salve. Yo quiero verte subiendo conmigo en el cielo. Hay una película que se llama Dejados atrás. ¿La vieron, no? Es un libro que viene de un libro de Tim LaHaye, que muestra personas que no creyeron que ocurre el arrebatamiento, y la película es increíble como lo muestra, y gente que se quedó acá. Es más, había un pastor que se quedó acá, que él decía que creía, pero no creía. Yo no quiero eso. Tú tampoco, ¿cierto? Todos queremos estar en el cielo. Bueno, preocupémonos de eso ahora. Necesidad de guardar como tesoro la promesa del Señor. Si eres salvo, estás conmigo para siempre. Y la necesidad de permanecer en su palabra siempre, para no equivocarnos, tener más conocimiento de las cosas de Él, para tener más confianza en las promesas de Él y para vivir con más gozo en las cosas de Él, aún en este mundo lleno de aflicción. ¿Por qué? Porque Él va a volver. Amén. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, en tu palabra, en tus promesas, y quizás hicimos un paseo muy rápido por tantas cosas que tú dices a nuestros corazones, pero de alguna manera también creo nos sentimos animados a seguir buscando, a seguir hurgando
interpretando textos que nos enseñan todas tus verdades. Ayúdanos a hacerlo apurados, en el sentido que no sabemos hasta cuándo podemos tener el gozo de seguir juntándonos en este templo para oír tu palabra y compartirla de esta manera, unos a otros, enamorándonos más de ti en todas las bendiciones tremendas que nos has dado. Pero por sobre todas las cosas, esperar esa promesa que viene del cielo y que nos lleva al cielo, para estar glorificados con el glorioso Señor Jesucristo para siempre. Si hay alguno que aún no tiene esa fe, Señor, concédesela. Si hay alguno que tiene dudas, Señor, acláraselo. Señor, úsanos para animarnos unos a otros, así como Pablo animó a la iglesia en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.